Buenas tardes, profesor Raúl. El día de hoy se les va a explicar el código que se planteó para calcular la capacidad calorífica en función de la temperatura del dióxido de carbono. Inicialmente vamos a importar tres librerías y vamos a traer de una de ellas unas funciones. Entonces importamos NumPy, Pandas, Matplotlib.pyplot, SciPy y de SciPy importamos Integrate y también importamos ip.optimize para importar el curvefit. Luego vamos a tener que vamos a importar el archivo que contiene la temperatura y la capacidad calorífica que están en un dato adjunto en Excel. Este se exporta, se importa, perdón, con data frame. Este se hace mediante un pandas.read Excel. En este caso es Excel porque el archivo se encuentra en un formato XLSX y vamos a imprimir las columnas que componen la tabla de valores. Entonces sería el data frame columns to list. Sería para que nos imprima todo. Eso básicamente se hace con el fin de ir corroborando. Luego vamos a tener el xdata y el ydata. Estos valores se van a sacar de cada una de las columnas, teniendo que la columna de temperatura va a ser el x y la columna de la capacidad calorífica va a ser la y. Entonces tenemos el data igual al data frame y ponemos para importarlas el nombre de cada una de las columnas que le dimos en Excel, .values. Luego este también es con el fin de corroborar, vamos a imprimir los valores de la tabla, los valores de la temperatura y los valores de la capacidad calorífica. Luego vamos a hacer la gráfica de los datos con el plt.scanner en el que vamos a tener el xdata y el ydata y con ese solamente estamos graficando los datos que nos dieron en el ejercicio, en el enunciado. Luego vamos a definir el modelo que vamos a seguir para hacer el ajuste. El ajuste de curva se va a hacer con un polinomio de grado 2, este se define como x al cuadrado más bx más c, entonces vamos a utilizar la definición del model-f, en donde vamos a tener los parámetros que va a ser x, a, b y c, porque son los que utilizamos en la función que les decía de grado 2. Luego vamos a imprimir esta, simplemente por corroborar. Luego tenemos el result.conf, en esta parte vamos a tener que utilizar la parte del curvefit. El curvefit fue lo que estábamos importando. Y bueno, tenemos el result.conf, donde el result va a ser el resultado de los parámetros a, b y c del polinomio. Y el conf es la matriz de covarianza. Luego vamos a tener el curvefit, donde va primero la función que vamos a utilizar, luego van los datos que estamos utilizando, es decir, xdata y ydata. Vamos a imprimir esos valores, las soluciones de A, B y C, y vamos a imprimir la matriz de covarianza. Luego vamos a utilizar los resultados que obtuvimos y los vamos a dar en un igual, en donde tenemos que el resultado va a ser igual a op, b op y c op, que son los valores de A, B y C que hallamos mediante este método. Luego vamos a hacer el xmodel y el ymodel, donde el xmodel es un np.linspace. Este va a tener el mínimo de xdata, el máximo de xdata y en una variación de 100. Luego tenemos el ymodel. En el ymodel va la función y los parámetros que hallamos, es decir, aop, bop y cop. Luego vamos a hacer la gráfica con el plt.scanner de xdata y ydata. Luego es nuevamente lo que hicimos inicialmente, que va a ser los datos que nos dieron, pero luego vamos a hacer el plt.plot del xmodel y el ymodel. Estos se van a dar en color rojo. Lo que nos van a dar estos son el ajuste de la curva que se hizo hallando los valores para los parámetros del polinomio. Luego vamos a tener pues el plt.title, que va a ser el título, el xlabel, el ylabel, el .grid, que es para la cuadrícula, y el show para que nos lo muestre. Luego vamos a definir una función dh1. Este dh va a ser el cambio de entalpía, que va a estar dado por un integral. Este dh entonces vamos a decir que nos retorne el polinomio, pero reemplazando los valores que ya habíamos hallado de a, b y c. Entonces vamos a tener el aop por x cuadrado más bop por x más cop. Luego vamos a imprimir estos resultados simplemente por corroborar, y luego vamos a tener el dh, que va a ser igual a la integrate.quad. Acá es donde utilizamos la librería SciPy. El dh1 va inicialmente lo que vamos a utilizar, lo que vamos a integrar, que va a ser el dh1, y los límites separados por comas, que va de 300 a 1000 Kelvin.
Luego imprimimos este resultado y tendríamos con esto la variación de la entalpía. Ahora procedemos con el código para la interfaz gráfica. Entonces vamos a importar de esta librería PyQt5.qt-widgets, vamos a importar de acuerdo a lo que vayamos a utilizar, que sería QApplication, el del diálogo, el de main window, el de message box, que es para el final para que nos diga si salir o no, el table widget y en este caso un box layout pero vertical. También vamos a importar de la librería pyqt5.uic, vamos a importar load.ui y este va a ser más adelante para la interfaz de la parte inicial, que es pues sí, la parte inicial, que es el load.ui del comando de la clase. Entonces también vamos a importar SJS para que nos salga también como lo del exit. Vamos a importar pandas, en este caso pues porque lo utilizamos anteriormente y lo metemos dentro de las definiciones de las funciones. Vamos también a importar matplotlib.figure, import figure para que nos dé como tal las figuras y algunos de los gráficos que vamos a utilizar, y el backend que también vamos a importar de esa librería. Vamos a importar el figure canvas y el figure canvas qtagg, que son los que vamos a utilizar para la clase de mygraph canvas. Entonces inicialmente tenemos la clase de mygraph canvas, donde vamos a definir el init, que es el que siempre se debe poner en cualquier interfaz gráfica. Entonces vamos a darle el self y como tal las medidas que se le van a dar, que se le asigna la altura, tamaño y como tal la resolución que queremos que tenga nuestra gráfica. Entonces tenemos primero el self.figure para crear como tal el objeto, el figure y le damos como tal el tamaño, así como hicimos anteriormente, pero ese es para la figura y para los ejes como tal, que se hace de esta forma ya establecida. Y ya se inicializa la clase de figure canvas con este objeto que creamos anteriormente y se da con este init self.figure, que es el que ya está. Esa es la primera clase. La segunda clase es ventana principal, que ya es todo lo que va a tener nuestra interfaz gráfica. Entonces es el QMain window, entonces vamos a darle def init en este caso, el super, ventana principal, el super es para que lo tome a él como se llama función padre y que el resto sean llamados entre comillas hijos, pero que a su vez se puedan llamar sin necesidad de tenerlo siempre en cuenta. Entonces se le pone ventana principal, self, con el nombre, init, y el load.ui, como los decía anteriormente, para que nos dé ventana principal, así es como se llama nuestra interfaz gráfica, self, y ya vamos a darle el setup y el show para que nos los muestre. Entonces definimos el setup, entonces acá vamos a tener los botones, el campo gráfico, que son de los que tenemos, y la gráfica que observamos, pues que vamos a graficar. Entonces tenemos un botón para cargar archivos, un botón para graficar, uno para calcular y un último para salir. Tenemos un box layout vertical, que es la que nos va a permitir acomodar las gráficas, en este caso pues como dije anteriormente, verticalmente. El self.campo gráfico, así se llama, es donde se va a ubicar esa gráfica. Y se crea un objeto en el manejo de los gráficos, que es este que está aquí, que más adelante lo retomaremos. Y le damos las medidas, la resolución, y se le añade al campo gráfico, que es este que está aquí. Entonces ahora definimos el cargar datos, o cargar archivos, perdón. Entonces tenemos el QFile Dialog, que es una de las librerías que importamos anteriormente y que nos abra ese archivo, Open File Name. Entonces el self, abrir archivo como la ruta que va a seguir, y luego Excel se va a esta que es Excel y todos los archivos que tengamos ahí de Excel, como la ruta que sigue. Y self direction y file 0, que se utiliza también junto con este file para que nos pueda seguir ese comando y esa ruta anteriormente definida. Entonces le damos el try self.df read excel self direction, esa dirección que le dimos anteriormente, para que la tome, para que la lea, para que la tenga en cuenta. Entonces vamos a definir las columnas y las filas, las columnas de esta forma, como vemos aquí, y las filas de la misma manera con numpy.tolist, que también había
la utilizamos SQList anteriormente. Entonces le damos la definición X, que va a tener, que nos lea todas las, pues sí, que cuente todas las columnas, la Y también las filas, para que nos dé como tal las definiciones. Entonces, cuando se dé un error, nos va a salir, o sea, exceptuando el valor error, un message box, .about, entonces nos va a dar el self, información y nos va a decir formato incorrecto, o sea, cuando no cumpla las condiciones que dijimos anteriormente. Y nos va a retornar esto, y cuando no se, no, pues sí, como cuando está malo o no se encuentra, pero en este caso es que el archivo se encuentra, pues sí, no es el necesario, o el que no va a leer, por decirlo así. Y bueno, entonces luego tenemos dentro de este mismo cargar archivo el cell.tableWidget, que acá tenemos las columnas y las filas para que lo cuente, para que vea el row count y el column count. Entonces vamos a tener un for j in range de nuestra x, entonces vamos a tener el tableWidget de las columnas para que nos haga el barrido de todas las columnas, que es este de aquí, y nos va a poner j, encabezado, o sea, a cada uno. Y por eso va a tener columnas y entre corchetes j para que haga el barrido de todas. Y dentro de este for también va a tener un in range para el y, entonces nos va a tener en este caso es un str y la fila de i y j, o sea, tanto de este como el j que creamos anteriormente. Y bueno, si el dato que ingresamos es igual a vacío, entonces nos muestra esto que está aquí, presionado. Y el self.tablewidget set item para que nos dé como tal ya de i y j de esto que creamos aquí. Seguimos con la función graficar, donde tenemos ya el x y el y, que es xModel, yModel, que es lo que hablaba Lau anteriormente, que ya eso se hizo anteriormente. Entonces acá simplemente es colocar dentro del self.cs1 que creamos en la primera, una de las primeras definiciones de las funciones, que acá en este caso sería el access scatter, así como se hizo anteriormente pero sin la interfaz, xdata, ydata, y ese label lo vamos a llamar curva de datos, o sea, esa curva es la curva de datos. El otro, que ya es el plot, entonces ya va a estar x, y que es esto que está acá, o sea, el xModel, yModel. Y nos va a dar la curva del ajuste de datos, que es la que vamos a observar posteriormente en color rojo. Entonces, la leyenda, que son estas dos, nos las va en la mejor posición, que es lo que le indicamos. Y ya acá le damos el nombre a cada eje, el X, el Y, el título, y como tal eso se tiene que colocar para que pueda graficar en esta interfaz, o sea, ya es algo estipulado. Definición, bueno, ahora vamos a la función calcular, entonces este es uno de los botones que nos pedían para que en el sistema, o bueno, en la interfaz, nos saliera el polinomio y el cambio de la tal vía que se halló anteriormente. Entonces le ponemos un self.resultado, el set text, o sea, a ese text le pusimos resultado 1, resultado 2, que es el nombre para que pudiera conectar con el código. Y acá se le pone el DH y el result, que son los que se hallaron anteriormente. Ya definimos el botón salir, entonces ya acá, que fue uno de los botones que definimos en lo inicial, en el init, entonces le damos self.close para que automáticamente uno le presione el botón salir, se salga del sistema, pues de la interfaz. Y el close event es que cuando uno le hunda a la X, nos pregunte si queremos salir o no, y si sí, pues saque el sistema, si no, se mantenga en la ventana. Y por último ya se llaman estas de aquí para que nos pueda pues tener todas las de QApplication que importamos anteriormente. El CJS Exit es para que nos permita salir, como lo estamos diciendo aquí, nos muestre, tanto nos cargue la ventana principal como nos muestre los gráficos, etc. Ahora vamos a correr y ya, entonces acá vemos insertar archivo, acá observamos este, le damos calcular, lo muestra, graficar, y listo. Entonces le damos salir y listo. Muchas gracias.